Ok. Bueno, entonces muy buenas tardes para todos los participantes, para las personas que van a ver esta grabación. Sean bienvenidos a nuestro tercer encuentro de taller de lectura crítica. Hoy yo quiero de paso solicitar de pronto disculpas anticipadas por si de pronto se presenta algún problema. El internet ha estado terrible aquí en esta zona del municipio. Prácticamente estuvimos toda la mañana sin internet, entonces pues esperemos que ahorita nos funcione normalmente. Bueno, entonces el día de hoy vamos a continuar pues un tema que ya habíamos abordado un poquito en la clase pasada, que era la cuestión de los textos argumentativos, pero hoy nos vamos a centrar específicamente en los ensayos académicos, que como mencionamos en las sesiones pasadas, es el tipo de texto que nosotros más utilizamos en la academia. Los textos de tipo argumentativo y particularmente los ensayos. Entonces vamos a hacer un recorderis del texto argumentativo, que este tema lo expusimos en la primera sesión. Luego vamos a, perdón, a hablar de la estructura del ensayo y por último, y después vamos a abordar específicamente el tema de la redacción del ensayo. Les quiero solicitar a las personas que están conectadas que por favor apaguen el micrófono porque se están colando algunos ruidos, entonces pues, muchas gracias por mantener. Eh, ah, hola, bueno, creo que silenciaron todos los micrófonos, entonces también me quedé sin micrófono en un momento. Si tienen alguna pregunta, la podemos hacer en el chat. Allí va a estar pendiente la ingeniera Diana y los demás personas del centro para que nos hagan conocer sus inquietudes, comentarios que tengan. Ahí en el chat también encuentran la asistencia. Por favor, a medida que vayamos, las personas que acaban de ingresar, por favor, en el chat la vamos diligenciando. Entonces, retomando el tema, vamos a abordar después la redacción del ensayo académico paso a paso. Y por último vamos a abordar los elementos formales de presentación de ensayos, que pues, específicamente vamos a abordar el tema de las normas APA, que es un tema que nos habían solicitado mucho. Y por último vamos a desarrollar un par de ejercicios sobre estos temas. Bueno, entonces iniciemos con hablando de los tipos de texto. Este tema es de la primera sesión. Allí expusimos los diferentes tipos de textos. Hacíamos una clasificación donde mencionábamos los textos literarios, que pues, son todo lo que tiene que ver con literatura en general, cuentos, poesías, etcétera. Los textos expositivos, que son documentos en los cuales se expone un tema, pero sin de pronto profundizar más allá. En los textos argumentativos, pues ya debemos nosotros, aparte de exponer un tema, argumentar alguna postura, algún punto de vista, alguna crítica o, pues, digamos, alguna información nueva, aparte de solo la exposición. Los textos jurídicos son aquellos que son de carácter legal, por ejemplo, los contratos, los edictos, las leyes, las normas, entre otros. Los textos instructivos son aquellos que dan indicaciones, por ejemplo, de cómo realizar un proceso, digamos una guía de actividades. También, por ejemplo, normas de convivencia. En los edificios hay algunas normas de convivencia sobre el uso de los espacios comunes, etcétera. Estos son los textos de carácter instructivo. Y los textos de carácter informativo serían las noticias, la prensa, las páginas de internet con información, en general todos los textos que tengan que ver con noticias y con dar información. Bueno, entonces dentro del tipo de texto, argumentativo, es donde vamos a encontrar el ensayo, pero pues primero vamos a recordar qué es un texto argumentativo. Los textos argumentativos tienen como objetivo persuadir a las personas para convencerlas de aceptar como cierta una idea, concepto o realizar una acción. Pero digamos que indispensablemente o un elemento fundamental de un texto argumentativo, pues es como su nombre lo dice, los argumentos. En la clase anterior hacíamos una diferencia entre de pronto un texto argumentativo y un texto, digamos, de pronto más persuasivo.
Y la gran diferencia que veíamos entre estos dos tipos de texto es que en el texto argumentativo yo tengo que basar mis argumentos en pruebas, estudios, documentos, investigaciones, entrevistas, es decir, tener evidencias de alguna manera. Mientras que un texto de carácter persuasivo, pues, esos son aquellos que recurren más a las emociones, a los sentimientos, más que a las evidencias. Entonces, un texto persuasivo que evoca más a las emociones, pues sería de pronto un texto más de política, un texto de pronto más de, por ejemplo, más de religioso, que son de pronto en estos tipos de textos, pues nosotros no nos basamos tanto en las pruebas y las evidencias, sino nos basamos más como en las ideas y en las emociones y lo que transmiten. Pero en un texto argumentativo sí debemos tener muy en cuenta esas evidencias, esas pruebas, esos elementos que van a darle validez a nuestros argumentos. Porque cuando nosotros planteamos un argumento en un texto argumentativo, tenemos que mostrar que esa idea que está allí plasmada no es que nos la hayamos inventado nosotros o que fue una idea que salió de la nada, sino que hay toda una elaboración teórica que va a respaldar nuestro punto de vista. Entonces acá tenemos un ejemplo de un texto argumentativo. Hay una idea principal o una tesis, que es que Internet se ha convertido en una herramienta indispensable en la vida de las personas. Sería difícil, especialmente para los más jóvenes, construir un mundo en el que no estemos conectados. Y pues, por qué tenemos esta idea que se expone acá? Y pasamos a dar los argumentos. Entonces, tenemos un libro, ¿cierto? Ingo Lakerbauer, en su libro Internet, señala la importancia de Internet en el futuro, desborda todo lo acontecido hasta ahora, se está convirtiendo en un medio de comunicación global, no hace falta explicar con detalle los beneficios del Internet, nos permite educarnos, conocer, disfrutar, etcétera, es decir, una herramienta multiuso. Entonces, por eso se comprueba la tesis que estábamos viendo acá, que el Internet es una herramienta indispensable en la vida de las personas. Entonces, pues como les decía ahorita, esta tesis que está acá planteada o esta idea no es que yo me la haya inventado, sino que este autor pues ya hizo una investigación, ¿cierto? Donde señala pues la importancia del Internet y pues digamos lo importante que es para nuestras vidas. Entonces, pues, esto es un fragmentico, un texto argumentativo, pues obviamente esos textos pues, son un poquito más complejos, sino es como, esto es un ejemplo para ver, pues conocer, digamos, cómo se plantea una tesis y esta tiene que estar respaldada por argumentos. Pero acá, digamos, faltan varios elementos, ¿no? Acá falta la bibliografía, pero eso lo vamos a ver más adelante. Bueno, entonces ya dentro de estos textos argumentativos, porque hay varios tipos de textos argumentativos, tenemos la crítica, por ejemplo, que también en la crítica yo tengo que plantear una posición, pero nos vamos a centrar en el ensayo académico, porque como les decía, el ensayo es el tipo de texto que nosotros más vamos a elaborar en la vida académica. Para prácticamente podemos hacer ensayos sobre cualquier tema que se nos ocurra, podemos hacer un ensayo sobre música, sobre deportes, sobre cocina, sobre arte, sobre moda, sobre cualquier tema que quieran. Porque pues obviamente la idea de un texto argumentativo es yo plantear una idea o una tesis que quiero defender y usar argumentos para demostrarla, ¿cierto? Eh, bueno, entonces decimos que el ensayo académico. El ensayo académico es un texto en el cual el autor presenta un punto de vista u opinión sobre algún tema y lo analiza y defiende a través de argumentos basados en diversas fuentes. En la clase pasada hablamos un poquito de las fuentes. Se recuerden que las fuentes pueden ser documentos, pueden ser ensayos, pueden ser entrevistas, pueden ser fotografías, hay diferentes tipos de fuentes. Dicho análisis se debe realizar relacionando elementos teóricos sobre un tema, problema o fenómeno, o vinculando dos o más fuentes bibliográficas sobre el mismo. La clave está en que después de presentar las posturas de los autores, el ensayista exponga y defienda su propia versión sobre ello, a través de enunciados que expresan valoraciones y argumentos que sustentan su postura. Entonces, como ya habíamos mencionado, la idea es que las ideas que yo planteo, pues no tengo que mostrar que no son inventos míos, que no son ideas que salen de la nada, porque obviamente esto es lo que le quita validez a un documento. ¿Cierto? Si yo, pues puede estar muy bien escrito y decir cosas muy interesantes, pero si no hay ni una referencia, si no tengo ninguna fuente que compruebe esos puntos de vista, pues obviamente esto no va a ser tomado en cuenta, no va a ser tomado con seriedad. Obviamente las fuentes también, pues hay que valorar las fuentes, ¿no? No cualquier fuente, sino pues, fuentes, digamos, confiables.
Este tema también lo abordaremos ahorita más adelante cuando estemos en el paso a paso. Lo vamos a retomar, el tema de las fuentes. Y pues la idea es que cuando yo hago mi exposición del tema, pues yo utilizo los textos que utilicé para desarrollar mi ensayo, para presentar las posturas de otros autores, ya sea para de pronto que esas posturas apoyen mi punto de vista o que mi idea sea precisamente controvertir el punto de vista de esos autores. O puedo contrastar dos autores para ver cómo abordan un tema. Entonces, pues eso sí ya depende del objetivo del ensayo, que también es un tema que vamos a ver ahorita más adelante que nos estemos en el paso a paso. Que o sea, prácticamente el primer paso es saber qué es lo que voy a hacer, ¿cierto? Si tengo que hacer una crítica, si tengo que hacer argumentar, si tengo que comparar, ese es el primer paso, pero pues ya lo vamos a abordar más adelante a profundidad. Bueno, entonces aquí vamos a presentar la estructura del ensayo de manera general. Como les digo ahorita en el paso a paso vamos a retomar esto ya más detalladamente. Entonces, un ensayo académico tiene una estructura pues, normal de cualquier texto narrativo, porque en cierta manera un ensayo también es una narración, ¿cierto? Porque pues, es diferente a una narración de literatura, porque en una narración de literatura pues, yo tengo más libertad de usar el lenguaje, el tema, ¿cierto? Yo puedo escribir un cuento sobre animales que hablan y bueno, en fin, es más libre, ¿no? Pero pues digamos que la estructura es muy similar. Primero presento el tema, luego lo desarrollo y luego pues muestro las conclusiones. Entonces en un ensayo es muy similar. El primer elemento de la estructura es la introducción. En la introducción se debe presentar el problema del cual habla el texto de manera muy clara y precisa. Obviamente pues no es necesario que en la introducción yo voy a demostrar pues cómo es que planteo mi punto de vista, porque para eso está el desarrollo del trabajo. En la introducción yo lo que hago es plantear de manera general de qué se trata mi ensayo. Entonces, por ejemplo, yo quiero hacer un ensayo sobre, digamos, la influencia de la filosofía de Platón en el planteamiento, por ejemplo, en los planteamientos filosóficos de René Descartes, por ejemplo. Eh, entonces, pues yo acá en la introducción yo digo, bueno, el objetivo de este ensayo es mirar la influencia de Platón en el pensamiento de Descartes, teniendo en cuenta que Descartes digamos, se basa en un racionalismo que duda de los sentidos, de la misma manera que Platón, pero digamos sin ir a profundizar mucho, sino pues como tratando de plantear qué es lo que quiere hacer acá. Entonces, pues es muy importante eso del elemento de la introducción, hasta el punto de que algunas veces algunos autores recomiendan que hagamos la introducción al final, o sea, que primero hagamos el ensayo y ya cuando sepamos el ensayo realmente qué es lo que dice y lo que se está planteando allí, ahí se hagamos la introducción. Porque algunas veces nos pasa que de pronto hacemos la introducción y aquí en la introducción planteamos cosas muy grandes, ¿cierto? O cosas de pronto que no las vamos a abordar bien o no alcanzamos, porque a veces el tema, pues, a veces hay temas que son muy extensos y no alcanzamos a abordarlos bien. Entonces, por eso es muy importante que en la introducción pues, solamente se hable de lo que va a tratar el texto, o sea, que no diga cosas de más que no van a abordarse en el texto. Por eso algunos autores recomiendan que hagamos la introducción al final, pero esto sí ya es como decisión de cada persona. Entonces, pues nos recomiendan utilizar términos como se analizan las posturas de, se exponen las teorías, perspectivas u opiniones de, ¿cierto? Se presenta el objetivo de ensayo con verbos como, bueno, ¿qué vamos a hacer? Analizar, comparar. Esto tiene que ver mucho con la taxonomía de Bloom. La taxonomía de Bloom lo que hace es que clasifica el conocimiento en niveles cognitivos, que, por ejemplo, si voy a sintetizar, si voy a analizar, y dependiendo del tipo de conocimiento, pues yo utilizo algunos verbos, pero bueno, estos ya son temas más, digamos, un poquito más teóricos que de pronto los podríamos abordar después en otro espacio. Bueno, entonces una vez tengamos la introducción, pues ya se pasa al desarrollo del texto. En este desarrollo lo que vamos a hacer es plantear los argumentos con los que defendemos el punto de vista o la crítica, porque como les digo, depende, ¿no? Podemos defender un punto de vista, podemos de pronto mostrar que alguien de pronto no plantea bien algún punto, algún tema, podemos comparar. Y pues acá nos dan ejemplos de qué tipos de recursos podemos utilizar para argumentar precisamente. Ejemplos estos son muy interesantes porque muchas veces el ejemplo es muy clarificador. Un ejemplo bien dado, pues clarifica muy bien la idea,
¿cierto? Voy a darles un ejemplo de un ejemplo bien dado. Por ejemplo, cuando Platón quiere explicar la naturaleza del alma humana, él utiliza muchas alegorías y metáforas, ¿cierto? La famosa alegoría de la caverna, que es un ejemplo, ¿cierto? O sea, no, entonces, hablemos del alma en Platón. Él dice que el alma tiene una naturaleza dual, que tiene una parte racional, ¿cierto? Que es la mente, la parte, digamos, que analiza, y tiene una parte pasional, que son los sentimientos, las emociones. Entonces, Platón, para dar el ejemplo de cómo es esa naturaleza del alma humana, dice que el alma humana es como un carro tirado por caballos. Entonces, un alma, un carro tirado por caballos desbocados. Entonces, los caballos desbocados representan la naturaleza pasional y de las emociones del alma. Y la parte racional es el piloto del caballo que trata de guiarlo, ¿cierto? La razón trata de guiarlo para pues, que no se desboque y nos haga pues, hacer cosas que no debemos. Entonces, como podemos ver allí, Platón pues utiliza un ejemplo muy sencillo y expone pues una idea muy profunda, una idea muy compleja. Bueno, comparaciones, obviamente también es chévere ver, contrastar dos puntos de vista, que los podamos ver uno al lado del otro y saber de qué se tratan, qué temas se están abordando. Las definiciones también nos sirven para plantear. Las definiciones son muy importantes también porque nos permiten tener mucha claridad acerca de un tema. Los datos también son muy importantes, datos estadísticos de organizaciones reconocidas. Esto es muy importante y esto tiene que ver con las fuentes también. Obviamente yo no puedo poner en un ensayo argumentativo yo no puedo poner cualquier artículo por ahí que vi en internet, cualquier cadena que me llegó por ahí, quién sabe de dónde, sino pues tiene que ser algún elemento reconocido, ¿cierto? Estadísticas del DANE, del ICFES, de la ONU, etcétera, ¿cierto? Otro recurso para argumentar son los datos históricos, que esos también son muy importantes porque son, de cierta manera, son evidencias verídicas de que algo ocurrió. Las citas textuales y paráfrasis de otros autores, esto se usa bastante y esto también lo vamos a abordar ahorita al final, porque realmente, como les decía, cuando uno está planteando una tesis, un argumento, uno tiene que mostrar pues cómo se llegó a ese argumento que uno está planteando. O sea, que no es que yo me lo esté inventando, sino pues que yo llegué a esta conclusión fue a partir de, y puedo decir, bueno, de este autor que plantea esto, de este autor que plantea aquella otra cosa. Y bueno, y ahorita más adelante vamos a explicar la diferencia entre cita textual y paráfrasis. Y bueno, pues obviamente analizar cada uno de estos recursos. Entonces, bueno, entonces una vez hayamos desarrollado nuestro ensayo a partir de todos estos recursos argumentativos, pasamos a la parte de la conclusión, en la cual nosotros vamos a retomar nuevamente las ideas o aspectos principales del texto, así como hicimos en la introducción. Entonces, en la conclusión volvemos y retomamos más o menos así, de esa misma manera, el texto, mostrando de qué se trata de manera muy general. Por eso se dice que espera que retomes los aspectos más relevantes de tu texto y presentes una síntesis de él, con el objetivo de reafirmar tu posición de una manera clara. También es importante que generes reflexiones alrededor de la tesis, planteando perspectivas sobre esta. Es decir, que cuando yo en la conclusión, pues yo digo, bueno, pues así digamos, con estos argumentos que expuse, pues se comprueba el punto que yo estaba planteando, pero pues no, obviamente que no quede ahí, sino pues que yo trate de mostrar de pronto cómo se puede continuar, ¿cierto? Bueno, esto nos abre posibilidades sobre estos otros temas que podríamos investigar. No es necesario que yo los investigue, sino que yo los mencione allí como las perspectivas que se generan a partir de mi planteamiento. Entonces, pues, es solamente mencionarlas, no es necesario desarrollarlas. Como les digo, uno debe tener muy claro siempre, antes de iniciar el ensayo, uno debe tener muy claro qué es lo que voy a hacer, qué es lo que tengo que hacer, ¿cierto? Y dependiendo qué es lo que yo tenga que hacer, pues voy a establecer mis límites de hasta dónde yo puedo llegar. Y bueno, pues ya ahorita lo vamos a ver con mayor claridad. Y por último, y yo creo que los más importantes es la bibliografía, porque pues, la bibliografía es el resumen de todos los documentos que yo empleé para hacer mis planteamientos. Generalmente se usan normas APA, se dice generalmente porque hay más.
hay más tipos de citaciones, pero la más utilizada es APA, pero hay otras. Eso sí ya depende de cada institución, y aquí pues nosotros utilizamos APA. Antiguamente se usaba Icontec, pero pues ya se ha decidido usar APA ahora porque digamos que es la que se reconoce más por las revistas de investigación, por lo general piden que sea en APA, entonces también por eso se sugiere que hagamos las referencias en APA. Y también la importancia de las referencias está en que de esta manera nosotros evitamos cometer plagio. Porque si de pronto yo planteo una idea, ¿sí? Por ejemplo, es el ejemplo de ahorita del alma de Platón. Si yo digo, no, es que yo, Andrés Danilo, digo que el alma es así, tan, ¿cierto? Y no pongo ninguna referencia, entonces cualquier persona puede decir, no, pero eso ya lo dijo Platón, eso no es idea suya, usted está plagiando, ¿cierto? Pero si yo digo, bueno, tomando el ejemplo de Platón, ¿cierto? El ejemplo de Platón en esto del alma está creo que en el Fedro, me parece, pues, teniendo en cuenta el alma, el planteamiento de Platón, esa metáfora que utiliza para el alma, ¿cierto? Es diferente a decir que yo estoy planteando ese ejemplo. Entonces, por eso es tan importante la bibliografía. Bueno, voy a revisar un momento que tenga internet, porque ayer en una web conference me quedé hablando media hora solo y no tenía internet. Bueno, entonces continuemos. Bueno, entonces ahora sí vamos a ver. Vamos a revisar el paso a paso, que es el que les decía. El paso a paso para redactar un ensayo académico. La bibliografía. Bueno, pues eso de las bibliografías es sencillo y de hecho el ejercicio de hoy es sobre bibliografía, entonces ahorita vamos a abordar ese tema con más detalle. Bueno, entonces para redactar un ensayo, para poder escribir un ensayo que tenga éxito, primero debe seguir detenidamente las instrucciones que te hayan asignado. ¿Cierto? O sea, por ejemplo, en la guía de actividades que a mí me dan, pues hay de decir, bueno, tiene que hacer un ensayo de tantas páginas, ¿cierto? Tiene que contrastar dos puntos de vista o tiene que hacer una crítica a este artículo. O sea, ahí siempre lo primero es saber qué es lo que me están pidiendo que haga. Bueno, luego, bueno, obviamente a verla, ¿no? Porque pues hay veces que no pueden decir como haga un ensayo sobre algún tema, pero pues no nos dan mayores instrucciones. Entonces, de haberlas, pues tenerlas claras. Luego, investigar el tema mediante fuentes de buena reputación. Ojo con ese tema que es muy importante. Unas fuentes con buena reputación, ¿no? Obviamente no que nos vayamos a Rincón del Vago y todas esas páginas de tareas, sino buena reputación. Ahorita vamos a hablar de Wikipedia porque Wikipedia está como en el medio. Bueno, antes de escribir, luego hay que organizar el ensayo de una forma clara, utilizar ejemplos, evidencias sólidos para sustentar los argumentos. Después, redactar un borrador del ensayo, revisarlo minuciosamente, editarlo cuantas veces sea necesario editarlo para tener la certeza de entregar el mejor trabajo posible. Entonces, también debemos acostumbrarnos a la cultura de tener borradores, ¿cierto? O sea, no que yo hago una versión del ensayo y ya como quedó, sino que yo pueda volver a revisarlo y ajustarlo. Pues por eso se llama borrador, porque es para que yo pueda ir borrando y tachando y esto. Bueno, entonces, esta lo vamos a dividir en cuatro partes, este paso a paso. Entonces, la primera parte es seguir instrucciones de la tarea, ¿no? La primera parte, seguir las instrucciones, o sea, leer qué es lo que me están pidiendo. Y pues nosotros acá en la UNAD ustedes saben que utilizamos las guías de aprendizaje. En estas guías se les dice claramente si es individual, si es colaborativo, qué tienen que hacer. Por lo general se dicen cuántas páginas son, si tienen que responder preguntas, todo esto se dice allí con claridad. Entonces, antes de trabajar, es fundamental que comprendas de qué trata la tarea y determinar si debes seguir algunas pautas. Lee con cuidado la tarea para así determinar lo que tengas que hacer. Entonces es muy importante primero que todo tener claro qué es lo que voy a hacer, porque muchas veces sí, como que no tenemos claro y pensamos que era de una manera y no revisamos y resulta que no era así. Y podemos estar haciendo más o haciendo menos, pues depende. Entonces, bueno, leer con cuidado las instrucciones. Luego, tener en cuenta los requisitos de formato. Entonces, es lo que les digo donde se dice, bueno, que si van a usar referencias APA, que si son 10 páginas, que si son 5, que si deben de llevar un RAE, bueno, etcétera. Las pautas también tenerlas en cuenta, todos los requisitos de formato. Bueno, bueno, esto de formato, los requisitos de citas, que es lo que les digo de APA, que pues por lo general
También en todas las guías de la UNA ustedes encuentran un apartado donde dice referencias y ahí se dice específicamente, bueno, que usamos APA sexta edición. Bueno, ahorita ya está la séptima edición, algunos dirán, bueno, que por qué no se usa la séptima edición, pues porque estas ediciones pues nuevas está muy reciente, entonces pues nosotros hasta que digamos no pase un tiempo y ya también, también digamos sacamos la actualización de documentos, pero no pasamos a la sexta, pues, a la séptima, pero seguimos usando la sexta en este momento. De hecho la sexta se actualizó el año pasado prácticamente, entonces pues tampoco es que sea un formato viejo. Bueno, pero esto pues también lo vamos a abordar más adelante. Bueno, y también muy importante pedir claridad si no entendemos algo, ¿cierto? No debes tener miedo de hacerle a tu instructor todas las preguntas que tengas. Tener dudas no es sinónimo de nada negativo, al contrario, es algo muy positivo, porque es mejor uno tener claridad, porque recuerden esto, ¿no? Recuerden, ver con cuidado y tener claridad, ¿cierto? Si yo no tengo claridad, pues puedo estar haciendo algo mal, entonces si tengo alguna duda, pues, hacerla. ¿Cierto? Así sean, o sea, a uno le puede parecer una duda boba, ¿cierto? Pero pues no necesariamente, porque lo que uno pregunta puede ser que el otro compañero tampoco lo tenía claro. Y gracias a que yo pregunté, pues ellos también pudieron entender algún punto. Entonces, pues no hay que tener miedo, no hay que tomar, digamos, las dudas como algo negativo, sino al contrario, tenerlo como algo positivo, porque, como les digo, es mejor pedir claridad. Bueno, un pequeño paréntesis, aquí está. Yo me encuentro aquí en la Casillas Meta, está súper oscurísimo, parece que ya fueran las 6 de la tarde. Entonces, si se me va el internet, pues si de repente me quedo callado, pues ya saben por qué fue, porque parece que va a caer un súper aguacero. Bueno, continuemos antes de que se nos vaya la luz. Reducir el tema. Entonces, ojo, determinar cuál será el punto principal del ensayo antes de escribir. El tema que elijas debe ser uno que realmente te interese o que traiga a colación alguna pregunta a la que quieras responder. Entonces, por ejemplo, si a nosotros nos plantea, esto pasa mucho sobre todo cuando la gente está planteando trabajos de grado, que de pronto dicen, bueno, yo en mi trabajo de grado yo quiero mejorar la educación en el mundo y que todos los niños del mundo aprendan filosofía, ¿cierto? Y uno dice, uy, pero ¿cómo va a lograr usted eso? Entonces es mejor reducirlo, ¿no? Entonces, bueno, entonces mi objetivo es mejorar la educación en todo el país, en toda Colombia. No, y todavía sigue siendo muy amplio, ¿cierto? Entonces pues toca tenerlo delimitado. Bueno, mejor hablemos, no sé, en el municipio, ¿cierto? En estos colegios, pero en grado quinto, o sea, tener como un elemento bien determinado en el tema. Pero bueno, esto digamos que por lo general es cuando uno le dicen como un ensayo libre, que no le dan muy claro las instrucciones, pero como les digo, aquí en la UNAD por lo general en las guías se les dan todos los criterios, se les dice, bueno, si tiene que responder preguntas, si tiene que comparar, se les dice la extensión y por lo general se dan muchos datos, pero por ejemplo, cuando tengan que plantear un tema de investigación o algo así, pues obviamente tenerlo muy delimitado, porque muchas veces nos pasa que por querer hacer más, dice el dicho, el que mucho abarca, poco aprieta, o sea, por querer abordar 50.000 temas, pero resulta que no abordamos ninguno bien, o sea, es mejor algo poquito, pero sustancioso, como se dice popularmente, que tener muchas cosas que no se van a abordar bien y antes lo que va a quedar es algo como muy superficial. Entonces tener el tema muy claro, tenerlo muy delimitado. Bueno, entonces ya la siguiente parte, bueno, ya seguir instrucciones, ahora la segunda parte, investigar el tema, muy importantísimo este tema. Recopila tu bibliografía aprovechando los recursos de tu institución educativa. Para los que no conocen, la UNAD tiene la e-biblioteca, es una biblioteca en línea que tiene convenios con bases de datos con muchas bases de datos donde encontramos información de muchísimos temas, información relevante, información actualizada, eso es muy importante. Entonces, nos dicen que para escribir un ensayo el primer paso es conseguir buenas fuentes. Debes dirigirte primero al sitio web de la biblioteca de la universidad, porque obviamente sabemos que aquí vamos a encontrar documentos que son pertinentes. Porque si nos ponemos a buscar en internet, pues podemos encontrar cosas que de pronto no sean muy ciertas o cosas que de pronto no tengan mucha validez o no sean muy pertinentes. Entonces, bueno, se recomienda usar palabras claves que se relacionen con el tema.
Y pues emplear recursos como WordCard, JSTOR, Google Scholar o ResearchGate. Pero como les digo, la biblioteca de la UNAD pues nosotros tenemos convenios con varias bases de datos sobre muchos temas del conocimiento. Entonces, pues a través de la biblioteca tenemos acceso a muchísima información confiable. Pero pues también existen otras opciones como Google Scholar y ResearchGate. Bueno, fuentes apropiadas. Este tema también es bien importante porque, bueno, entonces pues, una cosa es la reputación, ¿cierto? O sea, que sean textos, ¿cierto? De revistas reconocidas, ¿cierto? De revistas científicas, revistas indexadas, eso es muy importante. ¿Qué es una revista indexada? Es una revista que es reconocida por las instituciones educativas como digamos, una institución, digamos, certificada en ese tema, ¿cierto? Digamos, la revista de investigaciones sobre odontología de la Universidad de Nueva York. Entonces uno sabe que esa es una revista, pues, cierto, muy reconocida porque es una buena universidad, está indexada, está en las bases de datos como una fuente confiable. Entonces nosotros sabemos que la información que está allí en esa revista, pues que tuvo que pasar por unas revisiones, por filtros y que es información que va a ser relevante y muy válida y no que puede ser información falsa. Porque ustedes saben que en este mundo de hoy nos encontramos con muchísima información y es tanta la información que pues no sabemos qué es cierto y qué no. Entonces por eso es tan importante que sean fuentes confiables. Y pues que sean apropiadas también con la antigüedad. Entonces, se recomienda que no hayan sido fuentes de más de 5 o 10 años. ¿Y por qué esto? Vamos a poner un ejemplo muy sencillo. Hoy estamos en el año 2020. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, me pongo a hacer un ensayo sobre digamos, la economía venezolana? La economía de Venezuela tomando solamente ensayos del año 2000 para atrás, del año 99, del año 2000, 2001. En esa época, el barril de petróleo estaba a casi $100. Aquí en Colombia también se sintió mucho esa digamos, bonanza petrolera. Que el barril estaba, pues, sí, por casi $100. Entonces eso había plata por montones. Entonces, si yo hago un ensayo sobre la economía venezolana solamente tomando fuentes del 2000 para atrás, pues obviamente voy a decir, mis conclusiones van a ser que ese país está súper bien económicamente. Pero pues, ¿qué pasa? Pues, que eso va a ser falso porque en todo ese tiempo han pasado muchas cosas. Entonces, pues, las fuentes que yo tomé, pues, no van a ser fieles a la realidad porque son fuentes muy viejas. Entonces, por eso es importante que no sean fuentes muy viejas. O sea, obviamente yo sé que en 5 años, en 10 años cambian muchísimo las cosas y pues, volviendo al ejemplo del país vecino, o sea, en 10 años cambiaron muchísimo las cosas. Entonces, por eso, y esto pasa pues en muchos ámbitos, no solamente en lo económico, sino también en el ámbito académico, ¿cierto? Nuevas investigaciones, que de pronto se refutan teorías, se comprueban teorías, ¿cierto? Por ejemplo, la teoría, la física clásica de Newton, eso fue prácticamente la física válida hasta que apareció Einstein con la teoría de la relatividad. La geometría de Euclides fue la geometría que se utilizó en el mundo hasta prácticamente el siglo XX, desde el siglo V antes de Cristo hasta el siglo XX, imagínense, 2500 años. Pero pues obviamente hubo nuevos planteamientos y pues se reformularon esas hipótesis. Entonces por eso es importante tener claridad de que las fuentes no sean muy viejas. Y bueno, respecto a Wikipedia, que ahorita les dije que Wikipedia estaba ahí como en el sí, pero no. O sea, el Wikipedia se recomienda usar las referencias de los artículos de Wikipedia. O sea, no propiamente usar los artículos de Wikipedia. O sea, Wikipedia nos puede servir de pronto para ilustrarnos, de pronto que no haya algún tema o alguna idea que no tengamos muy clara. Podemos leer el artículo de Wikipedia para ilustrarnos, ¿cierto? Pero no se recomienda que usemos el artículo como referencia. Pero ustedes saben que los artículos de Wikipedia tienen sus propias referencias bibliográficas. Entonces, lo que podemos hacer es que si nos pareció interesante el artículo, vamos a las referencias que se utilizan en ese artículo y usamos las referencias. Obviamente, pues revisamos también qué tipo de referencias son, ¿no? Porque, pues, obviamente también nos puede aparecer ahí cualquier blog de alguien ahí que, entonces, pues, toca revisar que sean revistas, documentos de gente reconocida, que no sean muy viejos, etc. Bueno, leer las fuentes de manera crítica. Entonces, el hecho de que la información provenga de una fuente en apariencia de buena reputación,
O sea, que lo que les digo, que sean revistas indexadas, que sean publicaciones de autores reconocidos, ¿no? O sea, no por allá el blog de, no sé, el blog de por allá cualquier loco ahí que dice cualquier cosa. Entonces, cuando estamos investigando sobre estas fuentes, hay que tener en cuenta estas preguntas como para tener de pronto ese pensamiento o esa mentalidad un poquito crítica con las fuentes. ¿De dónde proviene la información del autor? ¿Proporciona fuentes creíbles? O sea, obviamente, como veíamos en el ejemplo de Wikipedia. Pues sí, pues el Wikipedia pues, se plantea de manera muy general, pero uno mira las fuentes y dice, ah, sí, pero mira que sí están usando revistas indexadas, sí están utilizando autores reconocidos, son fuentes recientes, entonces podemos mirar eso. Pero si no tiene fuentes, ¿cierto? Si dice, no, es que yo voy a escribir un libro mostrando que la luna es de queso verde y porque tan, y no sé qué, cualquier invento. Entonces, pero bueno, y las fuentes, ¿cierto? La evidencia convincente que sustente los argumentos. O sea, si el autor realmente está brindando evidencia convincente. Eso hace parte de analizar críticamente, como no creer todo lo que está escrito, sino pues realmente mirar si esa evidencia, si realmente comprueba esos puntos de vista de ese autor. Y este tema también es importante, el de los sesgos. El autor tiene sesgos obvios u otras motivaciones que tengan efecto en la forma en que la información es presentada o interpretada. Esto pasa mucho, por ejemplo, en la prensa y en textos más de carácter persuasivo, porque recuerden que la persuasión busca como que las personas tengan una idea, pero basados más en las emociones, no tanto en los argumentos. Los argumentos son objetivos, ¿cierto? 2 y 2 son 4 en China, en Venezuela, en Cuba, en Estados Unidos, 2 y 2 son 4, ¿cierto? Pero comer carne de res no es bueno, o sea, no se considera apropiado, o comer carne de cerdo no se considera apropiado en todo el mundo, ¿cierto? Hay culturas, los árabes, los hebreos, que ellos no comen carne de cerdo, les parece algo malo, ¿cierto? Y así pues con muchas cosas, pero digamos que ahí en ese caso no hay un criterio objetivo que me diga, no, es que comer cerdo es bueno siempre o es malo siempre, sino pues ya más depende de la cultura, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando de textos argumentativos, pues no podemos basarnos en cosas de ese estilo. No puedo decir, no, es que como a mí me parece o a mí me crearon así. Entonces, pues hay autores que cuando escriben pues se les notan esos sesgos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, digamos un autor de los nazis de la época de Hitler, hablando sobre los judíos, obviamente en sus escritos va a decir que son la raza inferior y todos los prejuicios de los nazis, ¿no? Pero pues uno dice, no, pero este autor es un nazi, pues obviamente por eso dice esas cosas, ¿cierto? Entonces uno tiene que también estar mirando críticamente eso, si el autor tiene algún sesgo ideológico o político o de otro tipo, ¿cierto? Entonces, porque como les digo, no todo lo que está escrito es cierto, sino que nosotros tenemos que mirar críticamente que las fuentes realmente sí sean objetivas. Bueno, utilizar fuentes primarias sí aplica. ¿Cuáles son las fuentes primarias? Y entrevistas, experimentos. Por eso se aplica, ¿no? Porque pues algunas veces nos piden algunos ensayos pues, teóricos que son como leer a algunos autores. En ese caso, pues no tendríamos que hacer entrevistas ni nada, ¿no? Porque, por ejemplo, si me ponen a hacer un ensayo sobre la filosofía antigua, sobre, por ejemplo, sí, sobre Platón y Aristóteles, pues difícil ir a entrevistar a Platón y Aristóteles, ¿no? Porque resulta que estos señores se murieron hace más de 2000 años. Y ni modo de mandarles un email ni nada. Entonces, pero de pronto si me piden, por ejemplo, si el ensayo sobre, digamos, por ejemplo, la colonización de los llanos, pues yo puedo ir de pronto a entrevistar allá a los más viejitos que conozca el municipio y preguntarles, bueno, como ustedes, como cuando chiquitos, cómo fue su proceso, de dónde venían, bueno, etcétera. Entonces, pues si me piden, pues podemos usar fuentes primarias, ¿no? Dentro de fuentes primeras tenemos videos de eventos, ¿cierto? Por ejemplo, un video de una conferencia que dio alguien, entrevistas a personas, documentos históricos, un documento, una obra de arte, una biografía, pero esto dependerá del tema. Las fuentes en línea, evalúa detenidamente las fuentes en línea. Entonces, pues esto es igual que este mismo punto, el de analizar las fuentes de manera crítica.
Pero digamos que acá lo que la recomendación es como a no creer todo lo que se publica en Internet. Es lo mismo, es mirar de la misma manera crítica todas las fuentes, ahí sean fuentes de Internet o fuentes de la biblioteca. O sea, es mirar lo mismo, si realmente proporciona evidencias, si realmente muestra de dónde se sacó la información, si realmente está escrito de manera objetiva, imparcial, si está escrito a un público académico, ¿cierto? O sea, si no es un escrito ahí de entretenimiento, por ejemplo, y si tiene fines educativos. Bueno, listo. Entonces esto con la parte de investigar el tema. Entonces básicamente la parte de investigar el tema, pues no la podemos resumir como a las fuentes y evaluar las fuentes si son confiables o no. Bueno, ahora vamos a pasar a la parte de elaboración del ensayo. Entonces lo primero es hacer un bosquejo. Entonces bueno, ya una vez yo sepa qué es lo que tengo que hacer y ya tenga claro pues lo que debo investigar, vamos a organizar las ideas. Entonces para esto podemos hacerlo como, digamos, hacer un esquema, como si haga de cuenta, como si fuera el índice, ¿cierto? Entonces así como está acá, entonces punto uno, entonces por ejemplo acá no, acá voy a plantear, por ejemplo, volviendo a lo de Platón, aquí expongo la concepción del alma en Platón, pero pues obviamente solamente digo qué es lo que voy a hacer ahí en esa parte, porque es como para tener un esquemita de qué es lo que voy a hacer. Aquí voy a mostrar cómo aborda Aristóteles el tema del alma. Sí, aquí voy a mostrar cómo Aristóteles toma algunos planteamientos, pero luego los refuta. Acá, aquí voy a mostrar cómo la interpretación que yo hago puede ser criticada. Acá voy a mostrar, voy a refutar esos contraargumentos y hago mi conclusión. Listo. Pero entonces esto esta primera parte es como un boceto, digamos, un boceto del ensayo, donde obviamente como yo ya sé qué es lo que voy a hacer, pues aquí puedo indicar cómo lo voy a ir organizando. Bueno, avancemos. Presentar la tesis con claridad, obviamente, o sea, ya saber qué es lo que voy a plantear en el ensayo, ¿cierto? Y esto pues depende de lo que habíamos visto antes, depende de cuál es el objetivo, qué es lo que me están pidiendo que yo haga con mi ensayo. Entonces, por eso es tan importante. Es la parte más importante, ya que es donde explicarás de manera clara y concisa cuál es el argumento principal del ensayo. Debes formular la tesis en una o dos oraciones al final de la introducción y luego presentar un resumen breve de la evidencia que la sustentará. Entonces, pues muy importante el planteamiento de la tesis, obviamente teniendo en cuenta que realmente el desarrollo de mi trabajo sí muestra que se está, digamos, cumpliendo lo que se dice en la tesis. Bueno, presentar el argumento detalladamente, entonces después de la introducción, tiene el cuerpo del ensayo, allí vamos a presentar los argumentos que evidencian o que sustentan la tesis. En cada oración debe haber una oración temática y que presente con claridad el punto principal de cada párrafo. Bueno, esto es muy importante, esto lo abordamos un poquito en las clases pasadas, no recuerdo bien en cuál de las dos, donde decíamos que nosotros tenemos que, digamos, los párrafos deben estar con hilación, deben estar hilados, ¿no? Perdón, cohesionados es la cosa. Cohesionados es que esté relacionada las ideas entre sí, o sea, que efectivamente, que cuando yo termine un párrafo, el que siga continúe con la idea que se estaba desarrollando en el anterior. O sea, que no aparezcan párrafos inconexos, sino que todos estén muy conectados. Bueno, ya está lloviendo acá muy duro, entonces pues no sé si me están oyendo bien. Voy a tratar de hablar acá con bien cerca al micrófono. Entonces pues la idea es eso, que los párrafos estén conectados, o sea que cuando yo termino de plantear una idea en un párrafo, en la siguiente se continúe con el desarrollo de esa idea o que haya alguna frase que se relacione con lo que estaba antes, ¿cierto? Por ejemplo, teniendo en cuenta la anterior, yo desarrollo. O así las cosas, o de lo anterior se sigue que, sí, teniendo en cuenta la idea que se planteó antes, continuamos con el tema. Entonces es utilizar ese tipo de oraciones en los párrafos para que el texto cuando lo leamos, cada párrafito esté como unido con el anterior y así pues el texto tenga toda una unicidad, que esto en últimas es ese elemento de la coherencia, ¿cierto? La coherencia se parte con eso, que las ideas sean coherentes, que se relacionen entre sí. Bueno, utilizar
ejemplos y evidencias para sustentar las afirmaciones. Como mencionábamos antes, no solamente es decir, afirmar la tesis, sino obviamente tener evidencias para mostrar mi tesis. Pues ya veíamos cuáles eran las fuentes, ¿no? Textos, documentos, ensayos, artículos de revistas, entrevistas, etcétera, dependiendo de cada tipo de ensayo. Bueno, y dice que incluir por lo menos un par de ejemplos para sustentar la oración temática de cada párrafo. O sea, en cada párrafo, esto es lo que se llama la idea principal del párrafo, ¿no? Entonces, cuando uno está redactando, pues hay una idea principal que se desarrolla en cada párrafo. Entonces, eso es lo que hace referencia acá, que si estamos planteando una idea en un párrafo, pues, de cada manera de mostrar o explicarla con un par de ejemplos o utilizar alguno de los recursos argumentativos que habíamos expuesto antes, ¿no? Ejemplos, comparaciones, contrastes, etc. Bueno, continuamos acá. Bueno, entonces la introducción, bueno, pues como yo les decía, pues no es necesario que la hagamos de primeras, pero pues digamos, vamos a ver qué es lo que debe llevar la introducción. Entonces es necesario presentar un pequeño trasfondo, o sea, un pequeño contexto del tema antes de presentar el cuerpo del ensayo. Entonces por eso lo que les decía, se suele escribir la introducción una vez redactado todo el ensayo, ¿cierto? Porque pues lo que les digo, algunas veces uno hace la introducción y la introducción uno está prometiendo cosas así que de pronto en el cuerpo del ensayo pues no se están cumpliendo, ¿cierto? Entonces por eso se recomienda que una vez hayamos desarrollado el cuerpo del ensayo, ahí se hagamos la introducción. La introducción no es un resumen exhaustivo, simplemente debe brindar la información suficiente como para sentar las bases y proporcionarle al lector lo básico que debe saber. ¿Cierto? Que yo leyendo la introducción ya puedo saber de qué se trata el tema y de esta manera pues yo puedo saber si me interesa o si no. Esto es muy útil sobre todo cuando yo estoy cuando estoy investigando sobre algún tema y tengo que mirar muchos documentos. Pues yo solamente puedo leer con la introducción o el resumen abstract que tienen algunos artículos. Allí puedo yo obtener la información general de ese documento y yo miro, bueno, este documento como que sí me sirve, porque pues aquí en la introducción veo que sí está abordando temas que me interesan, o por el contrario puedo decir, no, este definitivamente se va por otro lado, entonces lo descarto y no tengo que leerlo todo. Entonces por eso es importante la introducción. Bueno, el siguiente elemento, emplear relaciones de transición, lo que les decía ahorita de la coherencia. Que los diferentes párrafos, digamos, estén unidos, que un párrafo termine y en el siguiente párrafo se continúe con la idea del anterior y que hayan oraciones que indiquen que se está continuando con esa idea anterior. Entonces, por eso se dice que para lograr esto, utilicemos en cada párrafo una oración breve que lo vincule con el tema del párrafo anterior. Es como les decía el ejemplo, que uno termina un párrafo y el siguiente lo continúa. Así las cosas, o teniendo en cuenta lo anterior se sigue como mostrando que lo que voy a decir tiene que ver con lo que estábamos hablando en el párrafo de arriba. Entonces, básicamente, a eso es a lo que hace referencia este elemento. Todavía tenemos internet, voy a revisar. Sí. Bueno, las referencias. De esto ya habíamos hablado un poquito. Citar las referencias de manera clara. Obviamente, pues nosotros utilizamos las normas APA, que tienen una estructura general para hacer estas citaciones. Importantísimo abordar los contraargumentos, es decir, como uno pensar, bueno, esto que yo estoy planteando, ¿cómo me lo pueden refutar? ¿Cómo alguien podría de pronto decir que esto está mal o está equivocado? Como que no es así como yo lo estoy planteando, ¿cierto? Entonces uno tiene siempre que pensar ese contraargumento. Incluso uno lo puede plantear en el mismo desarrollo del ensayo. Volvamos al ejemplo de que yo estaba hablando de Platón, del alma en Platón y Aristóteles. Entonces yo digo que, por decir algo, no, es que prácticamente las teorías de Aristóteles respecto al alma son totalmente opuestas a las de Platón, ¿cierto? Y entonces un contraargumento, uno puede decir, bueno, esta idea podría refutarse teniendo en cuenta que Aristóteles fue el mejor maestro, fue el mejor alumno de Platón y entonces pues tampoco es que haya desechado todas sus ideas, entonces el contraargumento. Y uno pues refuta ese contraargumento. Pero si analizamos la metafísica de Aristóteles, donde se plantean los puntos acerca del movimiento y no sé qué, pues podemos ver que se aleja de la concepción platónica
dualista y bueno, uno hace la contraargumentación. O sea, como tener en cuenta uno como por dónde le pueden atacar sus argumentos y uno pues saber cómo defenderse. Y esto es muy importante sobre todo cuando tenemos que hacer, exponer los ensayos, ¿cierto? Que tengo que yo exponer mis ideas, pues obviamente uno también tiene que tener claro por dónde me van a atacar, cómo podrían refutar mi argumento para tener una respuesta. Bueno, entonces eso respecto a los contraargumentos. Y luego escribir la conclusión. Después de presentar los argumentos, la evidencia, debes unir todo en un resumen conciso. Debes mencionar de una forma clara y confiada las razones por las cuales consideras que tu argumento sustenta con éxito tu tesis, así como también resumir algunos puntos claves o descubrimientos que hayas hecho. Entonces aquí prácticamente lo que hacen, ya lo habíamos visto ahorita, lo que se hace es reforzar lo que ya habíamos planteado en la introducción, y pues obviamente también podríamos incluir algún punto adicional o de pronto como algunas perspectivas que se abran respecto al planteamiento que uno está haciendo. Pero como bueno, de estos planteamientos podemos continuar la investigación por estos temas, por estos otros temas, ¿sabes? Como dar la posibilidad de como, bueno, esto cómo va a continuar. Elaborar la bibliografía, entonces pues teniendo en cuenta las referencias, cada referencia que utilizamos anotarla, y luego pues relacionarlas adecuadamente utilizando las normas ARP. Listo, parte 4, perfecciona tu ensayo, tómate un descanso. Bueno, esto en la medida de lo posible, ¿no? Pues porque digamos de pronto si usted está haciendo, tiene que entregar su ensayo a las 12 de la noche y usted está desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche, pues obviamente su cabeza va a estar súper cansada. Entonces en la medida de lo posible se recomienda que uno pueda al menos dejar un día o dos, si se puede, ¿no? Porque si no se puede, pues al menos una horita o 2 horitas, ¿cierto? Como terminar el primer borrador del ensayo y luego dejarlo ahí y tomarse un descanso, hacer otra cosa y dar un paseo, o sea, como, digamos, ocupar la mente en otra cosa y luego volver al texto para volverlo a revisar y ya de pronto que, por eso, pues digamos, sería chévere uno poderse tomar un día al menos, como que, bueno, lo terminé hoy y mañana lo miro a ver lo vuelvo a leer mañana. Entonces, pues ya con la mente descansada, ya después de haber dormido, pues ya de pronto uno se da cuenta como, ah, mira, aquí me faltó esto está aquí como mal planteado, esto aquí como que le falta, ¿es cierto? Porque de pronto si uno lo está haciendo así que lo tiene que entregar de una vez, lo está haciendo 2 horas antes de entregarlo, pues obviamente pues el afán no le deja a uno de pronto ver, o el cansancio también de la mente, pues no lo deja a uno ver con claridad los errores y puede pues cometer errores que sean muy obvios, pero pues uno por el cansancio que tiene, cansancio visual, pues no los nota. Entonces pues en la medida de lo posible tomarse un descansito al menos una media horita, una horita, pues al menos, como para poder oxigenar un poquito la mente. Y bueno, entonces una vez hayamos hecho el descansito, volvemos y leemos el borrador, miramos a ver qué problemas hay obvios de estilo, de organización. Leerlo en voz alta es muy útil, porque uno cuando lee en voz alta se da cuenta si realmente está bien escrito, ¿cierto? Porque uno como que ya cuando está vocalizando lo que escribió, pues se da cuenta como, uy, pero eso está como raro porque el lenguaje es muy, o sea, uno como lo aprende por el oído. Entonces la facultad lingüística está muy como por ahí, es muy fuerte por el oído. Hay un lingüista del que ya lo habíamos mencionado acá, que es Noam Chomsky. Él plantea la teoría gramatical. Él dice que todas las personas tienen un conocimiento gramatical de su lengua materna, como cualquier experto, y esto es muy obvio. O sea, usted puede ver, desde que usted habla español, usted ya conoce la gramática del idioma, así nunca haya pasado por una escuela. Solamente con aprender el idioma, usted ya sabe cómo está organizada la gramática de su idioma. Entonces, por eso cuando uno lee en voz alta, pues obviamente se da cuenta de esos errores porque uno cuando escucha el idioma, pues se da cuenta si realmente está hablando bien o mal, ¿no? Por ejemplo, digamos, el estereotipo del gringo hablando inglés, ¿sí? Que el gringo hablando inglés, que debería hacer esa cosa muy clara. O sea, como que uno se da cuenta, uy, pero este man como que no domina la gramática, ¿cierto? Y yo no necesito ser un experto en gramática para darme cuenta que él está hablando mal. Entonces, por eso es importante leer en voz alta los trabajos, porque así uno se da cuenta si es claro, si tiene sentido, si es conciso, si está organizado. Entonces, pues hacer las correcciones que uno. Y bueno, entonces cuando uno lo lee en voz alta, pues también se da cuenta si realmente está utilizando lenguaje apropiado, si no está metiendo por ahí jerga, ¿cierto? Porque pues a veces nos puede pasar.
un lenguaje de pronto muy emotivo, ¿cierto? Que un lenguaje más... Recuerden que también cuando hablamos de el uso del lenguaje, por ejemplo, si es un texto de literario, pues yo uso el lenguaje de cierta manera, pero si es un texto argumentativo, pues tengo que usarlo de otra manera. Entonces, pues también es importante hacer esta lectura en voz alta para notar esos elementos. Bueno, editar el ensayo, después de leerlo todo, mirar qué hay que cambiar, pues realizar los ensayos que sean necesarios y volverlo a revisar, o sea, volver a hacer la revisión. Entonces, pues ahí sí ya revisamos que se cumpla todo lo de formato, que se cumpla el número de páginas que nos dijeron, que la tipografía, que las fuentes, etcétera, para hacer todas las correcciones que sean del caso. Y esto es muy interesante también, obviamente en la medida de lo posible, en la medida que tengamos la posibilidad de pedirle la ayuda a alguien que nos colabore leyendo el trabajo que uno hizo. Ojalá sea una de esas personas que son bien montadoras, que no dejan escapar ni media, mejor una persona así, porque esa persona pues se va a dar cuenta pues de todos los errores que uno cometió. Y es mejor que una persona pues de confianza le diga a uno, vea, aquí le quedó mal esto así, mejor que pase ahí y no que le pase a uno por allá exponiendo delante de todos los compañeros y que les se dé cuenta que ya está algo mal y pues como que qué pena, ¿no? Entonces, de ser posible, pedirle a alguien que lea el ensayo de uno. Entonces, pues esa persona con su mirada, con sus propios ojos, pues de pronto puede notar cosas que nosotros no hayamos notado. Y sobre todo, digamos, cuando uno está explicando algo, porque hay veces que uno como conoce el tema, pues uno como que lo menciona muy por encima y asume que el lector lo conoce, pero resulta que el lector no conoce ese tema. Entonces, de pronto esto nos puede ayudar a darnos cuenta de eso, que el amigo le diga, oiga, pero mira, acá esto yo no entiendo muy bien qué quiere decir con esto. Ah, bueno, entonces me falta de pronto explicar mejor esto, utilizar un ejemplo. Bueno, consejos. No debes hacer que el ensayo sea más largo modificando márgenes o fuentes. O sea, esto pasa mucho cuando, por ejemplo, nos dicen, no, que el ensayo es de 5 páginas. Entonces yo hice 2 páginas, uy, pero no tengo sino 2 páginas. ¿Qué hago? Ah, no, pues tipografía 14, tipografía 16, a triple espacio, y entonces me salieron 10 páginas. Entonces, es como no hacer eso. O sea, para no modifiquemos la extensión del ensayo cambiando la fuente o las márgenes o algo así. Porque, como dice acá, es posible que los instructores incluso te quiten puntos por ese tipo de intentos. Porque, digamos, en el caso que yo, por ejemplo, en la guía digo no, el ensayo tiene que ser entre 4 y 7 páginas. Y entonces me llegó un ensayo de 4 páginas, pero que yo lo veo con una tipografía gigante, ¿cierto? A triple espacio, pues obviamente yo sé que ahí hay algo mal. Entonces, pues, no hacer eso. Usar español formal, lo que les digo, no usar jerga, lenguaje coloquial, sino pues, o sea, cuando estamos redactando un ensayo, estamos en un contexto académico formal y tenemos que utilizar un lenguaje igualmente formal. Ustedes saben que una cosa es el patio de recreo y otra cosa es el salón de clase. Entonces, pues, sí, cuando estamos en el patio de recreo o estamos en las redes sociales o con los amigos, pues hablamos de cierta manera en la cafetería, pero en el aula, en el espacio formal, pues tenemos que utilizar un lenguaje formal. Manejar el tiempo es muy importante, darse tiempo para terminar la tarea. Entonces, como les digo, pues la idea es que uno pueda revisarlo, que pueda tomarse un día para descansar la mente, para volver a leerlo, que un amigo también lo lea. O sea, eso es chévere que tener el tiempo para eso, pero pues uno sabe que muchas veces no es posible. Entonces, pues, en la medida de lo posible, pues sí, cómo hacer estas acciones. Advertencias. Advertencias. No debes plagiar, usar las palabras o ideas de otras personas sin indicar de dónde provienen. Es engañar a los lectores. Además de que es deshonesto, puede ser fácil de detectar y constituye una forma de hacer trampa. Por ejemplo, nosotros utilizamos una herramienta aquí en la UNAD que se llama Turnitin. Y Turnitin es un programa que nos permite detectar el plagio. Entonces, este es una base de datos que tiene información pues, prácticamente de todas las bases de datos educativas del mundo. Entonces, uno puede subir un trabajo de un estudiante allí a esa plataforma y ahí nos indica de dónde salieron las fuentes. Cada cosa que está allí nos puede decir de dónde está tomada. Y uno puede mirar, mire, esto lo está planteando, pero no puso la cita, ¿cierto? Entonces uno se da cuenta. Entonces el plagio pues, puede tener consecuencias graves. Si ustedes leen el reglamento estudiantil, el plagio es una falta académica. Si ustedes entregan un trabajo con plagio, les pueden poner un 0. Entonces, por eso acá se recomienda, digamos, que ustedes también pueden usar
Turnitin para que miren si su ensayo está bien citado y pues hagan las correcciones pertinentes. Sugerencias para la redacción, la lectura es muy importante, o sea, como la escritura es un arte, ya lo habíamos mencionado, entonces tiene que cultivarse y una manera de hacerlo es leyendo. Leyendo cosas, leyendo pues ojalá en físico, pero pues si no se puede, y leer cosas interesantes, literatura, o sea, no solamente leer, no sé, cosas de entretenimiento, sino leer cosas que nos puedan servir en nuestra profesión. Obviamente la lectura también nos ayuda para mejorar la ortografía, para adquirir vocabulario, sobre todo, ayuda muchísimo. Eh, y pues esto también nos va a contribuir a escribir. Aprender a buscar en el diccionario, es muy importante también que no, un tema que no entendamos, pues ahorita tenemos 1000 opciones para buscar el significado, y esto pues nos va a ayudar también a mejorar nuestro vocabulario, nuestra ortografía, nuestra redacción. Las normas básicas de ortografía, pues muchas veces a nosotros se nos pasa, ¿cierto? Porque como eso, para eso está el corrector de Windows, para eso está el corrector del teclado, entonces pues, se nos pasa. Entonces pues, sí hay que tener claras las reglas, ¿cierto? La regla de las tildes, de cómo van las tildes, ¿cierto? De la H, de la I con H, de la I sin H. Esto tenerlo muy en cuenta. Y revisar las faltas más comunes, como los que les digo. Las faltas más comunes, lo de confundir la B con la V, lo de poner palabras con H o sin H, etcétera. O sea, eso sí ya hace parte, digamos, dominar bien la ortografía. Y los signos ortográficos también, sobre todo, ojo con las preguntas, porque por las redes sociales, pues uno se acostumbró a solamente usar el signo de cerrar pregunta. Pero pues resulta que nosotros no hablamos inglés. Entonces, en español nosotros sí debemos abrir la pregunta, ¿cierto? Abrir la pregunta, hacemos la pregunta y cerramos la pregunta. Entonces, pues como por esa cuestión del inglés, como que en las redes sociales, yo he notado que las preguntas las están haciendo como si fuera en inglés, que solamente se pone el signo de interrogación al final. Bueno, practicar haciendo dictados esto es muy interesante también porque nos ayuda a conocer vocabularios y de pronto nos podemos dictar a alguien. Eso también nos va a ayudar mucho a ir mejorando nuestro vocabulario y nuestra escritura. Las palabras con errores, pues también de pronto las palabras que uno falle mucho, ¿cierto? Que uno confunda mucho, por ejemplo, que son con H o sin H, pues como escribirlas allí para que uno le quede como la forma visual de cómo es esa palabra, ¿cierto? Una vez tiene la duda y uno escribe la palabra y uno dice, uy, no, pero así como que no es, y la escribe luego y, no, sí, mire que sí es como con H. Entonces, pues para eso es que sirve hacer eso es repetir las palabras con errores. Y escribir mucho, pues esto es, como les digo, es un arte que se tiene que ir cultivando y esto se hace con la práctica. Entonces, pues a medida que vayamos escribiendo, así vamos a ir mejorando nuestra competencia lectora, nuestra ortografía, nuestro vocabulario y nuestro conocimiento también. Utilicemos los recursos tecnológicos. Sabemos que pues, Internet es una gran fuente de conocimientos, teniendo en cuenta las recomendaciones que hacíamos acerca de valorar las fuentes, ¿no? De mirar que sean fuentes confiables, que no sea pues por ahí cualquier cosa en salida de Internet. Y pues utilicemos el corrector ortográfico también cuando pues tengamos las dudas, ¿no? Cuando de pronto no sepamos bien cómo se escribe una palabra, pues podemos allí, por ejemplo, en Word, tiene su corrector ortográfico. Bueno, ahora sí pasamos a las de las normas APA, pues ya estamos muy por encima del tiempo. Entonces, pues vamos a hacer lo siguiente. Les voy a compartir este documento aquí en el chat. Bueno, también aquí la ingeniera Diana compartió la asistencia, entonces también para que la diligencia. Entonces les voy a compartir este documento que se llama el Manual Javeriano de Normas APA. En este documento se dan todos los criterios se dan los criterios de citación, de formato. Pero no me puedo sacar de otro lado. A ver, vamos a abrirlo. A ver. Ábrete Sésamo. Listo, aquí está.
Entonces les voy a compartir acá el manual, aquí lo pueden descargar, lo leen, lo revisan de pe a pa, ahí vamos a mirarlo acá rápidamente. Bueno, entonces ese documento que les compartí en el chat es este mismo documento, el manual Javeriano de normas APA. Este documento, lo interesante es que nos da ejemplos, ¿cierto? Entonces si tenemos una duda, bueno, entonces por ejemplo acá nos da los criterios de formato general, ¿cierto? Entonces nos dice qué tipo de papel debemos usar, eso está ahí en el documento, tranquilos, no se pongan a copiar ahorita, ahí en el documento que les compartí en el chat, lo pueden descargar y miran esta misma información. Entonces nos dice el tamaño de papel, tipo de letra, el tamaño de la letra, interlineado, las márgenes, cómo debemos usar las abreviaturas, etc. Entonces aquí está, que esto preguntan bastante sobre esto. Entonces aquí en ese documento que les compartí está esta información. Bueno, eso respecto al formato. Entonces acá también tengo la información de cómo deben ser los títulos, ¿cierto? Entonces el título principal va centrado, un subtítulo en otro nivel va a quedar alineado, luego bueno, aquí nos van dando los niveles de cómo organizar los títulos. Las tablas, acá también tenemos unos criterios que hay que enumerarlas, tenemos que incluir una nota aquí en la tabla diciendo qué tablas son, que no debemos usar las líneas horizontales ni verticales, sino solamente poner la información allí. Aquí poner si la tabla es si la hicimos nosotros, si la tomamos de algún lugar. Lo mismo con las figuras, igual tenemos que indicar si son figuras que hicimos nosotros y las tomamos de algún lugar. Bueno, entonces eso con las citas. Entonces las citas tenemos dos tipos de citas. Las citas textuales y las paráfrasis. Entonces las citas textuales son aquellas citas que dicen exactamente lo que dice el texto. Entonces esas citas, obviamente, como yo sé que es tomada textualmente del texto, entonces yo tengo que indicar de qué página es, ¿cierto? Y bueno, estas citas se dividen en dos, las de menos de 40 palabras y las de más de 40. Si la cita tiene menos de 40 palabras, va aquí dentro del párrafo como se ve acá. Entonces acá están desarrollando el párrafo con la siguiente estructura. Ponen aquí el apellido y el año, el apellido del autor y el año de la publicación. Abren comillas y ponen la cita tal cual como aparece en el texto. Y por último se indica la página. Pero si la cita es más extensa, ya tengo que ponerla en un párrafo aparte, ¿cierto? Como está acá. Como está más larga, entonces hago en un párrafo aparte, pongo la cita con sangría, que sangría es este espacio que se deja acá. Y también indico la página, porque pues como es textual la cita, pues voy indicando la página. Pero pues sigo esta organización. O sea, no hago como aquí en la anterior, que pongo el apellido y el apellido primero y la página después, sino que pongo toda la información junta. Bueno, otro tipo de citas es la paráfrasis. La paráfrasis es cuando yo con mis propias palabras digo lo que dice el autor. Entonces, en este caso, como es paráfrasis, pues yo no indico la página porque como estoy parafraseando algo que está por allí en el texto, pero no puedo decir exactamente en qué parte es que está, pues solamente indico que es una paráfrasis de lo que dice el autor en este libro de este año. Entonces, eso cuando es una paráfrasis. Bueno, y acá, bueno, entonces aquí también se hace una diferencia si es una cita, digamos, basada en el texto, basada en el autor, pero eso ya lo revisaremos, digamos, ya lo pueden revisar ustedes ahí con más detenimiento en el documento que les compartí. Y vamos a hablar de las citas entonces acá nos dan ejemplos, por ejemplo, cuando son dos autores, cuando son tres autores, bueno, etc. Ahora quiero ir a mostrar, a hablar de las referencias ya por último. Referencias. Entonces las referencias ya es como yo escribo la bibliografía. Entonces la estructura que se suele usar en APA es casi la misma para todos los recursos. Es esta. Ponemos el apellido del autor, coma, la inicial del nombre, punto, luego el año en que se publica el texto, aquí entre paréntesis, punto, ojo con esos puntos, voy a poner esto más grande. Listo. El título del texto, así ¿cómo se llama esto? En cursiva, o sea, así como inclinadita un poquito, eso se le dice cursiva, ¿cierto? Punto, esto de los puntos es muy importante, esto de los puntos, o sea, como que
Después de cada información, punto, ¿no? O sea, nombre, punto. Año, punto. Título, punto. Luego la ciudad en la que se publica el libro, 2 puntos y la editorial, ¿cierto? Esto para un libro, digamos, libros que tengamos en físico. Y dejando esta sangría francesa que se dejan acá, si no me falla la memoria, son 6 espacios o 5. Bueno, acá, por ejemplo, esto es una revista. Entonces, en la revista tenemos que las revistas, pues por lo general pueden ser de uno o varios autores. Acá tenemos un ejemplo de una revista con varios autores. Entonces, ponemos igual la misma regla, apellido, coma, inicial, punto. Pues este punto hace referencia a esta J, ¿no? J punto, ¿no? Coma. Ojo, esta regla es un poco rara. O sea, digamos acá el punto y coma, si lo ven cómo se ponen, o sea, es que este punto, esto no es punto y coma, sino esto es un punto y luego va una coma. Es diferente. O sea, este punto es lo que está indicando es que esta J es una abreviatura, ¿cierto? Así como cuando uno pone AM punto, PM punto, aquí igual, pone J punto. Coma, pues para mostrar el siguiente autor, igual. El apellido, coma, la inicial del nombre, punto, coma, bueno, la. Y si son pues más de 4 autores, pues uno pone acá y otros, porque si no se nos vuelve esto pues una lista de apellidos. Y pues la misma estructura, ¿no? Punto, el año, punto, luego el nombre del artículo. Bueno, acá ¿por qué acá el nombre del artículo no va en cursiva? Acá, por ejemplo, el título del libro va en cursiva, pero esto como es un artículo, porque resulta que este artículo se encuentra dentro de una revista. Entonces lo que va en cursiva sería el nombre de la revista. ¿Sí lo ven? Entonces el artículo se llama Molecular Dynamics Simulation for 2D Structure of Calculation. Bueno, así se llama el artículo. Y está en la revista Mathematical and Computer Modeling, ¿cierto? Y como es una revista, pues tenemos que indicar el volumen de la revista cuando ustedes estén investigando sobre revistas indexadas y este tipo de información. Las revistas pues van por volúmenes, van por números, entonces dependiendo de la información que se tenga, se pone el volumen, el número y las páginas en las que encontramos ese artículo. Entonces la estructura, como ven, es muy similar, ¿no? Van los nombres, el año, el nombre del texto y luego la información que se llama formal. Si son textos en línea, por ejemplo, vamos a ver acá un texto. Acá está la forma básica, si la ven, apellido, iniciales, año, título en cursiva, lugar de publicación y editorial, ¿cierto? Esa es la estructura básica. Y eso pues ya va variando, ¿no? Dependiendo, por ejemplo, digamos, si es un recurso en línea, la estructura sigue igual, ¿no? Apellido, todo igual. Editorial sí aplica, o sea, no es necesario, porque hay veces que hay textos que se publican solamente en línea, pero no los hace ninguna editorial. Y ponemos de dónde lo sacamos, recuperado de. Y ponemos acá el enlace de donde podemos encontrar ese texto. Bueno, y así para cada tipo de recurso. Bueno, no sé si tengan preguntas. Ya se nos ha acabado el tiempo. No, pues no alcanzamos a hacer el ejercicio, pero bueno, yo creo que ya revisando este documento, pues podemos tener más ideas sobre las citas. Entonces, pues digamos acá pues también se dan ejemplos de capítulo del libro. Esto, por ejemplo, esto es bueno, no recuerdo exactamente qué significa esta sigla, pero esto es un número que se le da a las revistas, algunas revistas indexadas tienen un número DOI. Entonces no pone uno en el enlace, sino pone este número. Y este número a mí me va a remitir a un enlace en el cual yo puedo consultar esa información. Entonces, cuando ustedes están consultando sus diferentes fuentes, allí nos indica si tiene ROI o si no tiene. Donde comparten la grabación la envía la ingeniera Diana para que les llegue, por favor, diligencia en asistencia. Bueno, ejemplos de capítulo del libro, publicaciones periódicas como revistas, acá están los ejemplos de cómo citar, un artículo con DOI, artículos sin DOI, artículos en línea, artículos impresos, de pronto cómo varía un texto, depende si tiene un autor, si tiene 2 a 7, cómo tenemos que citar, 8 o más autores, cómo citamos un periódico impreso, si el artículo tiene autor, si no tiene autor.
Sí, la idea es que se van a compartir las 3 grabaciones y también las 3 presentaciones. Entonces yo ahorita le hago llegar a la ingeniera Diana las 3 presentaciones para que se les hagan llegar junto a las grabaciones. Bueno, entonces acá tenemos los ejemplos, artículos de revistas, revistas impresas, revistas en línea, informes, simposios, conferencias, tesis, trabajos de grado, tesis y trabajos de grado en línea, material electrónico como por ejemplo páginas de internet, CD-ROOM, enciclopedias en línea, películas, cintas cinematográficas, o sea, podemos utilizar diferentes recursos, como veíamos en las fuentes primarias, ¿no? Uno puede, por ejemplo, una obra de arte, y todo esto se puede citar. Bueno, la asistencia, por favor, acá en el chat, la ingeniera Diana la compartió, entonces, por favor, si alguien no la ha diligenciado, ahí la pueden. Listo, listo. Entonces, si ya se registra tranquilo, ya tenemos el correo, ya pues, con eso les hacemos llegar la información. Películas, cintas cinematográficas, series de televisión, video, podcast, blogs, grabaciones musicales, fotografías, material legal, leyes, resoluciones, etcétera. Entonces, acá yo lo que yo les recomiendo es que cuando tengan una duda, o sea, descarguen este documento. Y cuando tengan una duda de cómo hacer la referencia, pues buscan, digamos, no, esto que es un artículo en línea con 5 autores. Entonces busco acá el ejemplo de artículos en línea, ¿cierto? Acá, por ejemplo, mira, acá hay un artículo en línea, entonces yo sé que la estructura es así. Entonces ya sé que sigo esta estructura para poner mi referencia. Entonces, pues esa es la recomendación con este documento. Listo, entonces, ya con esto podríamos podríamos finalizar la sesión de hoy. No sé si tengan preguntas. Como ya habíamos mencionado, la asistencia se compartirá, la grabación, perdón, se compartirá por vía correo electrónico junto con las presentaciones. Entonces, por favor, asegúrense de haber diligenciado la asistencia para que les llegue esta información. Y este texto que estábamos viendo, pues yo también lo compartí en el chat. Si de pronto, muchísimas gracias, Erika. Dice que DOI significa Digital Object Identifier, o sea, identificador de objeto digital. Eso significa DOI, o sea, es un numerito que o sea, como que reduce el enlace, o sea, no se pone un enlace así que www, no sé qué, slash, sino se pone un numerito. Y ese numerito, pues, ese numerito se le designan a cierta revista, y yo con digitar ese numerito en el navegador me va a remitir directamente a esa revista. Y entonces, muchas gracias, Erika, por la aclaración. Entonces, pues no sé si hayan más preguntas, o si no, pues ya podríamos finalizar acá. Ingeniera Diana, para que puedas parar la grabación. Bien, licenciado. Entonces, a nuestros estudiantes, ya revisé y si están, creo que todos registrados, quedó pendiente de solicitar la grabación y con el favor de Dios, por tardar el martes, estarles enviando la grabación junto con los documentos que el licenciado ha quedado pendiente de compartir. A todos muchas gracias por su participación, licenciado, muchas gracias, y tener pendiente que con este finalizamos nuestros encuentros de lectura crítica. Gracias. Bueno, una última cosita, están preguntando la aplicación de plagio, se llama Turnitin, ahí ya puse en el chat, la pueden usar también ustedes. Entonces, muchísimas gracias, y hasta la próxima ocasión.